Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves, prefin de semana, ya mañana es viernes y por lo tanto los ánimos ya son un poco diferentes. 21 de agosto, año 2014, mucho calor sobre el país en esta fecha. Se habían anunciado lluvias, no ha llovido, al menos en la ciudad capital, pero sí se ha mantenido la temperatura bien caliente. Como bien caliente siguen muchas cosas en el país, sobre todo tras las declaraciones del presidente Medina el martes, que todavía están trayendo reacciones, particularmente las que están, la reelección evidentemente es el tema que más debate suscita. Hay una información privilegiada hoy en el periódico de la tarde, en el Nacional, que da cuenta de Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia de la República, que dice que la reelección es un sentir nacional, que el sentir nacional es hacia la reelección de Danilo Medina. Dice Roberto Rodríguez Marchena que en el país se ha creado un sentimiento nacional que quiere que el presidente Danilo Medina siga al frente del Estado, esto debido a las políticas sociales que implementa. En tal sentido afirmó que cualquier encuesta que se realice en estos momentos evidenciaría que el pueblo quiere la reelección de Medina debido a un sentimiento nacional. Dice, continúa Roberto Rodríguez Marchena, no es algo normal, no es correcto que si se están aplicando políticas públicas que están modificando y cambiando la vida de la gente, se quiera seguir con ellas. Roberto Rodríguez Marchena desarrolla todo un criterio muy personal, absolutamente respetable sobre este tema, pero yo creo que él, como buena parte de la gente que ha colaborado con Danilo Medina durante muchos años, y Roberto es de ellos, sabe que esto no es viable, que una reelección del presidente Medina es simplemente un imposible, una utopía en la actual coyuntura política. Este tipo de declaración, repito, la comprendo, tiene la intención de jugar su papel, creo, porque vi parte de sus declaraciones, creo que independientemente de los extractos que se saquen para titulares, el sentimiento o las palabras de Roberto Rodríguez Marchena más bien se enmarcaban dentro de un aspecto sociológico, y así lo reseña también el propio periódico de la tarde, un elemento sociológico en el sentido de que el país tiene el sentimiento de querer reelegir las políticas de Danilo Medina, que son al día de hoy muy bien valoradas y que según Roberto Rodríguez Marchena han cambiado sustancialmente la calidad de vida de la gente, y que en ese sentido no es normal el nivel de aceptación que tiene Danilo, y por tanto es evidente que eso es producto de un sentimiento de una gran mayoría de la gente. Ahora, eso yo creo que cualquiera que tome un estudio de opinión en este momento coincidirá con Roberto Rodríguez Marchena. La popularidad del presidente de la República es enorme y por tanto, sí, usted le pregunta a la gente si quiere reelegirlo y son mucho a poco va a salir a la reelección. Y desde ese punto de vista yo creo que es el enfoque que hace Roberto, porque ya la realidad política y el análisis político, para no entrar en el legal, evidentemente hay un impedimento constitucional, pero el análisis político indica que en esta coyuntura Danilo Medina no está en posibilidad de reelegirse, de modificar la Constitución, de crear las condiciones para una repostulación. Y eso creo que lo sabe Danilo Medina primero que nadie, y también lo sabe Roberto Rodríguez Marchena. Sí, y me dan un permisito por favor para tomarme un cafecito. Sí, quiero apuntar, porque he visto cualquier cantidad de declaraciones en el día de hoy y desde ayer de diferentes sectores, tanto políticos como
sociales, algunos de ellos, y me quiero enfocar particularmente en el sector político. He visto a figuras importantes del PLD que juegan roles estelares en la promoción del retorno al poder de Leonel Fernández, con todo su derecho y con méritos más que sobrados. Algunos de ellos legisladores, gente muy importante a nivel nacional, algunos de ellos muy amigos, gente que yo personalmente le tengo mucha alta estima. Sin embargo, el discurso que utilizan desde esa parte del PLD, que con todo el derecho suscribe el liderazgo de Leonel Fernández, en el sentido de que Danilo Medina no debe inventar con eso, que Danilo Medina no debe colocarse en la estatura histórica de permitir el relevo político y la alternabilidad, y amenazan incluso algunos de las circunstancias que esto pudieran ocasionar dentro del PLD, otros advierten de convulsiones sociales, bueno, y presentan un panorama prácticamente cataclísmico. Yo digo, miren, yo igual difiero de el danilismo más aberrante, no aberrante, el más furibundo, el más olambón, en cualquier caso, que habla de, y asume y suscribe parte del discurso mesiánico que el propio Danilo ha rechazado. Igualmente difiero de quienes desde este nonelismo pretenden entonces ahora jugar a un maniqueísmo que no les luce, No pueden ahora estar presentando las intenciones reeleccionistas de algunos, que repito, no va para ningún lado, pero no pueden intentarla presentar ahora como algo malo, por algo muy elemental. Primero, no lo es. No es malo que nadie promueva a quien le dé su real y santísima gana. No es malo que nadie promueva a Danilo, como no es malo que nadie promueva a Leonel o a Hipólito, a Luis Abinader o a quien le dé su gana. Eso no es malo per se, es un derecho democrático. Dos, no les luce a ellos estar en esa actitud porque algunos han sido y fueron más bien partícipes, protagonistas destacados de una de las payasadas más grandes que se ha visto en la historia reciente de la política dominicana, que fue aquella recogedera de firmas para llevar a Leonel en el 2012. O nos olvidamos que luego de que Leonel Fernández acababa de modificar la Constitución, de liderar un proceso de modificación constitucional que de hecho, para mi humilde opinión o desde mi humilde punto de vista, es el principal legado de Leonel Fernández en sus 12 años de gobierno, esa Constitución del 2010, proclamada el 26 de enero de ese año, que fue un proceso hermoso, liderado por Leonel Fernández, que depositó la confianza en más de una decena de juristas constitucionalistas que hicieron un gran trabajo. Todo ese proceso que dio como resultado esa Constitución, que en uno de los acuerdos políticos más importantes que se ha hecho en la historia reciente de la República, se propició una modificación que se incluyó esa prohibición constitucional a la reelección, prohibición con la que yo no estuve de acuerdo entonces, ni estoy de acuerdo hoy. Yo creo en el modelo, personalmente, yo creo en el modelo de Hipólito, el que Hipólito puso en el 2002. Creo que fue de las 2 o 3 cosas buenas que hizo en sus 4 años de gestión. Y ese modelo, Leonel Fernández lo cambió. ¿Para qué? Para no jubilarse. Porque ese modelo era el ideal, 8 años para su casa y bye y jamás. Y eso permite reciclaje. Si tuviéramos ese modelo, Danilo se presenta ahora en el 16, gana y se va a su casa y jamás vuelve a ser presidente y vienen otros. Eso permite el reciclaje de la clase política. Pero Leonel, ambición de poder de él y su grupo, modificaron. ¿Para qué? En una jugada maestra por las 4 esquinas de Leonel. Por un lado, prohibía la reelección, no tenía chance de otra cosa, pasaba
habilitaba a Hipólito. Hipólito le armó el pepero de Miguel, ahí está ese partido dividido. Se rehabilitaba a él en el 16 y no iba a competir con Danilo, ni con Hipólito ni con nadie porque estaba prohibida la reelección. Jugada maestra de él, a la que se prestaron otros equivocadamente. Miguel cometió ese error, pero amén. Eso fue ese momento. Hoy, al día de hoy, esta gente que hoy cuestiona a quienes promueven a Danilo eran los que estaban queriendo modificar esa constitución recién sacada para que Leonel fuera. Y le importaba un carajo nada. Y muchos lo están hablando, yo lo recuerdo llevando carretilla de Ford al Plaza de Deportes, en esa payasada que hicieron ahí, que llevaron a Leonel a dirigir y llamaban provincia por provincia. Y cuando mencionaban a Ocoa, ahí fue mi amigo Carlos Castillo. Y cuando mencionaron ahí para allá, por ahí estaba mi amigo José Rafael Vargas. Entonces que no vengan ellos ahora, entre otros, a pretender descalificar o pretender tachar de mala, repito el término, en ese ejercicio de maniqueísmo que muchas veces utilizan los políticos dominicanos, un ejercicio legítimo, que no va para ningún lado, que no tiene espacio, que el propio presidente dijo que no, que no, o sea, lo insinuó, lo dejó entrever que no se va a presentar, pero que tampoco quienes están hablando de eso, o si él lo intentara, tampoco que un cataclismo que va a haber aquí, porque Leonel lo intentó, y Leonel no se coló, porque hubo mucha resistencia en la sociedad, y mucha gente nos pusimos una acera del frente, y dijimos, lo mucho hasta Dios lo ve. Eso es así, pero lo intentó, y lo intentaron esos, que hoy se quieren disfrazar de otra cosa. Y le voy a decir más, y lo van a intentar si ganan. Porque a diferencia de Danilo, que no se va a presentar, Leonel Fernández seguramente el 16 de agosto del 16, y el 17 de agosto ya está montando la reelección del 20. Porque ese grupo de él da para eso y para más, y lo han demostrado siempre, para que estemos claros. Y estos que están hoy hablando sandeces lo verán en la caravana reeleccionista. Como mismo muchos de los que están hoy promoviendo a Danilo andaban defenestrando a Leonel y los reeleccionistas en el 2008. Porque así el ejercicio, la dinámica de la política. Por eso lo verán, si es que se dan esa coyuntura, que Leonel vuelve o retorna al poder, cosa que todavía no es seguro, como muchos dicen. Pero eso estará por verse. En una línea de lo que decía hace un momento, a mí me llamó la atención hoy unas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral. Hoy se inauguró, de hecho, una conferencia internacional donde la Junta patrocina una discusión en torno a la tecnología aplicada a los procesos electorales. Allí, el presidente de la Junta hizo un discurso del acto inaugural, se refería a cómo los partidos políticos dominicanos han sido incapaces de renovarse, de producir un relevo generacional que le dé un nuevo aire a la democracia. Hacía referencia a los liderazgos históricos de la República Dominicana, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, ese liderazgo que ocupó las primeras 4 décadas de este ejercicio democrático y jugó roles protagónicos, y cómo al salir ellos del escenario político y de la vida nacional, porque murieron los 3, ha habido un estancamiento, más bien una política de ellos 3, donde generaron ese estancamiento, y luego, cuando a la salida de ellos que debió producirse una renovación de ese liderazgo, bueno, pues entonces se estancó y se ha quedado más o menos la misma gente que estaba ya jugando roles protagónicos en ese momento. Y yo digo, eso tiene que ver fundamentalmente con 2 cosas. Uno, la cultura. Por eso yo no estoy de acuerdo que el presidente de la Junta tocara eso. Eso no son temas. Tal vez yo vi una parte, él tocó eso dentro de un contexto tal vez mucho más amplio, pero eso no son temas del presidente de Junta. De todas formas, el enfoque que él hace es correcto. Y ahora, para mí tiene 2 elementos fundamentales. Uno, decía, la cultura. En República Dominicana la gente no se retira. Aquí nadie se retira de nada. Yo no sé por qué, pero usted ve que los peloteros dominicanos llegan arrastrando el bate y todavía están dando viajes. Luis Polonia creo que todavía está jugando, como con 60 años. Luis Polonia. Y ponen a Manny Ramírez, quiere decir que volvió a Grandes Ligas.
Óyeme, en Estados Unidos la gente se retira cuando ya no puede cargar el bate. Aquí es lo mismo en todos los basquetbolistas, tú lo ves jugando en liga, en el distrito, qué sé yo, hasta que tienen 40 y pico de años, que ya no pueden ni brincar. Pero eso en el deporte, traslade eso a cualquier oficio o actividad, sobre todo de orden público, que le genere a la gente espacio, que le genere figuración pública o poder. En política, la política dominicana, la gente no se retira. Entonces, si la gente no se retira, y además de eso, el sistema no lo retira solo. Ponía el ejemplo ahorita del modelo norteamericano, que inauguramos nuestra Constitución del 2002 y desde que se iba a jubilar el primero, que la pudo cambiar, la cambió para no jubilarse, que fue el caso de Leonel Fernández. Pero en Estados Unidos usted se dura 4 años en el gobierno, 8 años en el gobierno, y usted no vuelve jamás. Clinton duró 8 a su casa. Clinton puede tener su fundación, da viajes para acá, se busca una muchachita y se mete en casa de campo. Todo eso lo hace, pero presidente no puede volver a ser. George Bush hijo tampoco, padre tampoco puede volver a ser. George Bush padre, 4 años, perdió a su casa. Pero además, usted se presenta a una nominación presidencial, aunque fuera interna, y usted no gana, usted no fuñe más con eso. Usted deja el paso a otras generaciones con otro discurso, con otra forma de ejercer la política. Porque usted no conectó en la coyuntura que a usted le correspondía. Entonces eso pasa allá, en una democracia ya un poquito más madura. Aquí no tenemos esa cultura. Y el segundo punto, lo decía hace un momento, es que el sistema no lo saca. Las leyes dominicanas no te permiten nada. Aquí los presidentes de partido, yo recuerdo, bueno, cuando Ramón Alburquerque era presidente del PRD, sacó como un 24%, 25% el PRD en una elección, creo que de medio término, la que peor le ha ido en la historia y no renunció. Pero lo mismo pasó con el que era presidente, Quique Antún, creo que era presidente del Partido Reformista una vez, cuando sacó menos de 5 y no renunció. Aquí la gente no renuncia, no se va, el sistema no lo saca. En España, usted ve que el que se presenta a la nominación pierde, se va para su casa, pero en Francia también, o en Inglaterra. De que el líder del partido después de una derrota humillante, jamás se va de ahí. Aquí no, y la gente se queda ahí repollando en el mismo sitio. Por eso se arma ese tapón. Y usted ve que mientras en Estados Unidos hace 4 años, 8 años, 6 años, juramentaron a un hombre de 42 años, negro como presidente. En Inglaterra hay un joven de apellido, de nombre de David Cameron, creo que llegó a primer ministro con 41 años. En Francia, François Hollande llegó con 46, 47 años a la presidencia de Francia, y así usted le cito, en España acaban de elegir un muchachito jovencito para dirigir prácticamente el PSOE, y usted lo está viendo en la dinámica de la mayoría de los países del mundo, la juventud, que es lo normal. Aquí, ese proceso que debió iniciar en el 96 con Leonel Fernández, que llegó con 41 años a la presidencia de la República, se paró. Y aquí estamos al tris de irnos a unas elecciones en el 16, viendo enfrentarse a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. El túnel del tiempo. Nos estamos yendo a los 90, así, de nada, de un segundo. ¿Por qué? Porque no avanzamos, por ese tapón que existe ahí. Entonces, aquí no es un tema de leyes, y por eso no entiendo tal vez el toque que el presidente de la Junta le da al tema. No es un tema de leyes. En todo caso sería constitucional para la parte presidencial, pero es un tema de cultura, de falta de cultura política y de esa forma de actuar de los políticos dominicanos, que repito, no hay forma humana de que se retiren de absolutamente nada. Vamos a una pausa y retornamos en breve con otros temas de actualidad. Bueno, aquí uno tiene que encontrarse todos los días con cada payasada. Yo no sabía ni siquiera que aquí había una cosa que se llama espectáculo público. Ni siquiera sabía que eso existía aquí. Pensé que eso estaba cerrado hace mucho. Pero esta gente, en un acto de holgazanería extremo, acaba de prohibir un concierto de una ciudadana que le llaman Miley Cyrus. Una loquita vieja que vive haciendo más malabares y vulgaridades que lo que canta.
de muy mal gusto, desde su música hasta la forma en que se expresa y su vestimenta, vive con la lengua afuera el día entero, ella cree que gusta eso, pero es a fin de cuentas una imberbe, pero a fin de cuentas, ¿qué? Si la quieren traer aquí, y este señor Simon Díaz, que trae contra el artista, la quiere traer y quiere llevarla a un sitio, y hay gente que la quiere ir a ver cuál es el problema. Esto que yo sepa no es un califato. Aquí no está la Ayatollah Khomeini en una dictadura islámica. Esa individuita se ha presentado en la mayoría de los países occidentales y donde quiera aparecen 5 o 6 energúmenos, 4 o 7 curas, 8 o 5 grupos conservadores que se quejan, que dicen que no, que eso no debe ser, que no debe presentarse. Bueno, eso es parte de la dinámica que uno siempre ha vivido. Eso se viene viendo de los tiempos que Elvis Presley comenzó a tocar una guitarra en los años 50 y a mover la cadera. Y comenzaron a saltar las alarmas. Y perdóneme, no quiero comparar a esta tipa con Elvis Presley, que es un grande de la música y esta una salta para atrás. Pero siempre ha habido este tipo de cuestionamientos. Lo que digo es que una institución como esta no puede estar ahí para velar porque a qué tipo de gente que venga a cantar aquí. Una resolución, un acto de alguacil, que no puede, una resolución de las Comisiones Nacional de Espectáculos Públicos, que no puede presentarse esa jovencita en el país, porque en la República Dominicana no se pueden efectuar espectáculos públicos que ofendan la moral, las buenas costumbres, las relaciones con los países amigos. Y esta jovencita dice, la Comisión de Espectáculos Públicos, que acostumbra a hacer actos reñidos con la moral y la buena costumbre penadas por las leyes dominicanas. Pero qué ridículo, qué ridícula la Comisión de Espectáculos Públicos. Yo digo, miren, yo a un hijo mío jamás lo dejaría ahí a ver eso, por lo mal gusto que tiene. Pero ¿quién carajo es la Comisión de Espectáculos Públicos para decirle a este país lo que puede o no puede ver? ¿O quién se puede no presentarse aquí? Aquí quieren ver algo de más mal gusto que la Comisión de Espectáculos Públicos. Si tienen buen gusto ellos, no tienen que hacer una resolución para ellos eliminarse. Porque mal gusto tienen ellos de estar ahí, existir. Una cosa que no sirve para absolutamente nada. Señores, aquí hay medios de comunicación, óigase bien, que yo no puedo poner andando con mis hijos por la cantidad de obscenidades que dicen, pero a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde o al mediodía. No tienen que ver. ¿Y dónde está la Comisión de Espectáculos Públicos para eso? Pero yo voy más lejos. Aquí se hacen eventos donde usted le venden un concierto de algo y hacen otra cosa. Aquí hacen eventos donde usted va a un local en el cual no hay aire acondicionado, no hay baño, no hay condiciones mínimas de confort para el que está pagando una boleta, mucho menos de seguridad, de si hay de salidas de emergencia identificadas, si hay seguridad para la persona, si hay ambulancia, equipo médico, por si usted se pone malo. Eso no es el trabajo de estos come cheque. O es estar diciéndole a este país lo que pueden o no puede ver un tigrito. Si usted tiene mal gusto, hay gente con mal gusto, hay gente que va a ir a ver eso, gente con mal gusto, con su derecho de tener mal gusto. De una carajita que canta nada, que anda con la lengua afuera, medio en cuero y llena de tatuaje, ese es su derecho. Ese es su derecho, ir a ver eso. Y una sociedad democrática así debe funcionar. Yo no sé a quién está adscrito esta institución inoperante, infuncional, anacrónica, que hace mucho y deja de existir. Y si quienes están ahí se tuvieran vergüenza, ni siquiera el cheque cobraran. Creo que es la cultura que pertenece. Pero yo quiero apelar a que este de propósito lo corrija el ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, que yo creo que como joven, con su colita, traía una guitarra en los años 70, debió haber vivido parte de lo que era y para lo que se creó esa Comisión de Espectáculos Públicos. Entonces, ojalá que él se recuerde lo que es la esencia, debe tener de existencia de eso, y le dé para atrás a esa barbaridad, que yo creo que, miren, solamente que esté en complicidad con Simon Díaz, para darle promoción a esa basura, que yo creo que nadie va a ir a eso. Eso va a sonar ahora, porque esta gente que está ahí le dio por
por darle promoción. Miren, un asunto que se me quedaba hace un momento del tema de la reelección, antes de pasar a otra cosa de lo que el presidente decía ayer. Buen consejo le da Juan de los Santos al presidente de la República. Juan de los Santos, siempre sensato, le dice, y no que el presidente, no que a nosotros, más que el presidente a los demás, que si hay algo que tiene el presidente Medina ahí arriba, es que este es un gobierno que los ciudadanos lo sienten cerca, y que si la gente lo siente distraerse en esos afanes reeleccionistas, lo único que puede pasar es que pierdan apreciación a la gente. Que los que andan en eso se fajen a trabajar y sigan trabajando, que es el único favor que le pueden hacer al presidente, no andar promoviendo su repostulación. Miren, otra de las cosas fundamentales que el presidente dijo ayer, y quiero retomar porque ha seguido el tema hoy en la prensa, el martes me refiero, que el presidente se refirió, fue al tema de las plantas eléctricas. Nosotros conversábamos ayer sobre eso, es algo que va a continuar porque no hay forma de que salga del debate en esta coyuntura la decisión que tiene el gobierno de construir las plantas de carbón en Punta Catalina y el boicot que ha estado siendo objeto de este proyecto. Hoy, la principal noticia del Caribe era que el presidente director ejecutivo de la empresa de Industrias Eléctricas, la Asociación de Industrias Eléctricas de la República Dominicana, calificaba, no con ese término, pero digamos que de irresponsable a quienes señalan que se está haciendo un boicot sin identificar a quiénes son. Prácticamente un desafío al presidente de la República, que lo dijo, que él sentía que había un sabotaje. Y él le responde al presidente, aunque evidentemente a Bichara, que fue el más duro, el más enérgico en ese planteamiento. Yo le digo, y le respondo tal vez un poco a ese joven talentoso que es Morrison, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Eléctricas de República Dominicana, que es fácil identificarlo. Hay una máxima en la investigación criminal que se determina el primer sospechoso de un crimen es el que se puede beneficiar. Si hay un testigo que va a decir algo en su contra en un juicio y el testigo se muere, al primero que van a investigar es a usted. Porque el primer beneficiario original de eso fue usted. O se le muere un viejo a una jovencita recién casada y le deja una buena herencia, a la primera que investigan que el viejo se cayó del baño, y por qué se cayó del baño, se dio un golpe en la cabeza, se murió y se desangró, y nadie fue a ver, fue a la tiguerita, porque eso es lógico. Entonces, ¿quién es el primer beneficiario de que en este país no se cambie el modelo eléctrico? Que sería el primer paso, la construcción de la planta de carbón. ¿Quién es, señor Morrison? La industria que usted representa, los generadores eléctricos, los únicos que sacan gran beneficio, porque yo no sé si Morrison lo sabe, pero si no lo sabe, se lo recuerdo. La única parte privada en el sector eléctrico es la generación. Todo lo demás es público. Por tanto, toda la pérdida de todo lo otro lo asume el Estado. Comercialización, transmisión, todo eso lo asume el Estado. Y lo único que da beneficio aquí es la generación, que tiene unos márgenes así. Y venden a 27, a 28, a 24, a 25 centavos de dólar el kilovatio hora. Un precio que no lo paga, yo creo que ni Japón, que es el país más caro del mundo. Y los costos no son esos, evidentemente. Entonces ellos ganan muchísimo dinero. Entonces, ese dinero que ellos se ganan, los hace a ellos los más interesados, no digo los únicos, pero los más interesados en que el status quo actual se mantenga en el tiempo. Yo también estaría interesado. Si a mí me fuera muy bien en un negocio, yo no quisiera que el negocio me lo cambiara. Por tanto, a partir de esa teoría de la investigación criminal, primer sospechoso del sabotaje, la industria eléctrica. Pero Morrison, le doy otra pista. Vamos a averiguar quiénes son los que manejan los lobbies que están incidentando el financiamiento de esas plantas, sobre todo en Estados Unidos. ¿Quiénes manejan esos lobbies? Son dos lobbies importantísimos, con oficinas en Nueva York y Washington. Morrison sabe quiénes son los que manejan esos lobbies, cuánto pagan, incluso lo sabe, y sabe lo que están haciendo. Saben que trajeron a Biden para acá,
Entonces, le doy a Morrison otra pista. Si no lo sabe, averígüese desde su posición del director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, quiénes manejan los lobbies que están detrás del sabotaje para evitar que esas plantas eléctricas consigan financiamiento. Y tercera pista, averigüe quiénes están apoyando, respaldando, incluso con la gente que ellos controlan en la prensa, a el grupo que está supuestamente demandando el detenimiento vía el Tribunal Superior Administrativo de la construcción de esas plantas. ¿Quién consiguió la sentencia? Es fácil de saberlo, no es difícil. Eso es un grupito económico sin ningún tipo de importancia, que fueron a una licitación y no cruzaron ni siquiera la parte técnica. Presentaron un proyecto que no tenía nada que ver con lo que la CDE pidió y fue la que menos puntos sacó en la parte técnica. Por tanto, no podían ni siquiera presentar la oferta financiera. Y lo que andan es floreteando una oferta financiera que no es viable en ninguna parte del mundo, al punto que la CDE apropió o proyectó 1.500 millones de dólares como propuesta original para 600 megas, y ellos andan ofreciendo 600 megas y 900 millones de dólares, que no lo cuesta. En ninguna parte del mundo se construyen plantas de carbón a menos de 2,5 millones o 3 millones de dólares el mega, pero en toda parte del mundo. Ellos lo están vendiendo a 1,5 millones. Eso es mentira. Y ellos lo saben. Entonces, como Morrison sabe de eso más que yo, y él sabe el costo real, que averigüe quiénes están detrás de todo eso. Y él va a encontrar la respuesta. Yo simplemente reitero mi queja con el presidente de la República. Un presidente no puede sentir que le están saboteando su principal proyecto. Un presidente tiene que, si sabe, o se huele, o le parece que hay la intención de saboteárselo, entonces reaccionar como el jefe de Estado que está llamado a defender los intereses de todos los dominicanos. Como yo le comentaba a un amigo en estos días, hay veces que los presidentes, y utilizar esta figura, tienen que hacer como los muchachos malos del barrio, que llegan a un sitio y le dan una galleta a uno. ¡Tituá! ¿Y qué fue? Tú me estabas mirando mal. Yo no estaba ni mirando. Bueno, por si acaso. Es para que no me mire mal la próxima vez. Entonces, si se huele que le están saboteando, le dé la galleta. Cuando le pregunten, ¿por qué pasó? Pensé que me estaba saboteando. Que no soy yo. Pero mira, por si acaso. Para que entonces no lo intente hacer. Pero ahí está fallando el presidente Medina. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Bueno, antes de irnos, algunas cosas que son noticias, han sido noticias en el día de hoy. La AMET informó que suspendió el cobro de 500 pesos a los usuarios por concepto de la grúa. Anteriormente, ustedes había que llevar el vehículo en una grúa al canódromo y entonces usted tenía que pagar los 500 pesos al gruero, además de la multa que se le imponía. AMET decidió que solamente se paga la multa y se elimina los 500 pesos. Eso es correcto y creo que entró con buen pie el general Pablo Arturo Pujols en la dirección general de la AMET. Ojalá y continúe en esa dirección y le entre entonces a los motoconchos, a los carros públicos, a los guagüeros que hacen lo que les da la gana y a toda esta situación de caos que existe y prevalece en el tránsito, sobre todo en los grandes centros urbanos. También hoy se le ha dado mucho seguimiento a un caso de un accidente de tránsito en Montecristi, 4 muertos, un vehículo de carga perdió una de las amarras estas que tienen y se le fue de lado una paleta de bananos. Esto provocó la muerte de 4 personas. Se ha dicho que el conductor
del camión será sometido a la justicia. Por igual continúa hoy un incendio en la zona de Villa Consuelo. Todavía al mediodía de hoy, según cuenta el Nacional, seguía los bomberos batallando para extinguir las llamas de este incendio que está consumiendo y ha consumido dos importantes establecimientos comerciales en Villa Consuelo. En Villa Consuelo hay muchos negocios, mucho comercio, eso está lleno ahí, la gente que no lo conoce, eso es lleno, uno del lado de otro, comercio de todo tipo, y desde ayer se inició este incendio y a 24 horas todavía no había podido sofocarse. Una pena, y ojalá que en las próximas horas o en los próximos minutos ya se tenga información definitiva sobre que se haya extinguido esta situación, se haya resuelto esta situación. Otro tema que ha causado debate, y lo dejo de último para que me quede poquito tiempo para hablar de él, porque para mí es realmente lamentable, porque yo hay gente a la que admiro porque sí, porque son gente que no le coge cariño, por su forma, por su trato, hasta por la voz dulce con que se dirige a la gente. Y me refiero específicamente a Minú Tavares Mirabal. Yo difícilmente coincido con la diputada Tavares Mirabal, pero ni siquiera por la proclividad de sus padres, sino por su don de gente, de ella. Yo le tengo un enorme aprecio y difícilmente incurro en críticas o señalamientos críticos a su persona. Pero creo que ella incurrió en un abuso cuando en una actitud que no se compadece, repito, con su don de gente, cuestiona un nombramiento de un militar, el caso del general Matos de la Cruz, al frente del Ejército Nacional, simplemente porque ella atribuye, más bien, por la condición de hijo del general Ramiro Matos, a quien ella atribuye haber sido el asesino de su padre. Yo puedo entender cualquier situación personal que ella pueda tener en ese proceso contra Ramiro Matos. Ella tiene versiones, tiene todo el derecho de perseguirlo judicialmente. Yo creo que no debería, difiero de ella, pero nunca lo dije, porque eso es un derecho. Pero de ahí a pretender descalificar a un hijo, que es un general correcto, que se ha ganado esa posición a partir de una hoja de servicio militar sin inmácula, sin un señalamiento, creo que Minú es injusta con el general Matos de la Cruz. No importa lo que haya hecho su padre, no importa, yo creo que fue un correcto general, pero no importa lo que haya hecho, a su hijo no se le puede atribuir responsabilidad por ello. De la misma forma que Minú Tavares, la querida Minú, no puede reclamar tampoco la factura de sus padres, de Minerva y Manolo, para ella. Es doble vía. Lo dejo ahí, qué bueno que me queda poco tiempo porque, repito, hay cosas que uno no quisiera ni tener que hablar. Llegamos hasta aquí en esta entrega de 360 grados. Mañana nos vemos nuevamente por aquí por Radio América, Canal 45. Feliz resto de la tarde.